Bueno, 7:49 de la mañana. Vamos a hablar de lo que está pasando con los colegios privados. ¿Por qué? Porque esto me lo han manifestado varios padres que llevan a sus hijos a colegios privados, que bueno, han aumentado excesivamente las cuotas, salen caras, ¿no? Y muchos lo llevan por una cuestión de convicción, de apostar por la educación privada, y otros lo llevan porque a veces no queda otra posibilidad, y en el barrio lo mejorcito que hay es una escuela privada o parroquial, eclesial privada, digamos, por decirlo de alguna manera, que si bien no te cobra lo que te cobra un colegio privado más tradicional, pero igualmente cobra. Bueno, la cuestión es que varios están ofuscados, digamos, por esta situación. También tiene que ver con la inflación, con lo que está viviendo la Argentina, ¿no? La educación privada se maneja mediante la lógica empresarial, es correcto que así sea. Para lo contrario está la educación pública. Pero bueno, varios siguen eligiendo la educación privada y están teniendo estos inconvenientes. Para el caso vamos a dialogar con Martín Lucero, que es secretario general de SADOP Rosario, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, Antonio, ¿cómo andas? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Ustedes han salido a decir que el Ministerio de Educación, la provincia en definitiva, el gobierno de Omar Perotti, infla el aumento de las cuotas. ¿Cómo es esto? Sí, mirá, hay una resolución de hace varios años ya, de la época de Germano, cuando era ministro de Educación, en el cual se le puso en algún momento un tope al monto que podían cobrarse en las cuotas, en función de que en ese momento, bueno, se había desbarrancado todo el tema de aumentos y demás, no había una regulación que fuera razonable. Entonces se lo vinculó a un porcentaje del salario docente, ¿no? O sea, como tope se empezó a usar un porcentaje del salario docente, en este caso el 5% del salario de un docente que recién se inicia, es el 5% del bruto. ¿Qué pasa? Que la provincia no solamente computa los aumentos que da la provincia con sus fondos propios, sino también cuenta el incentivo docente, la conectividad, todos esos fondos que vienen de Nación. A ver, No debería. ¿cuánto sería el 5% para poner los números aproximados, ¿no? 4.500 pesos. Más que eso no podría cobrarse, digamos. No podría cobrar una escuela. Entonces, mientras vos más grande la base de cálculo que vos tomás, evidentemente más grande es el tope que puede cobrar la escuela, ¿no? Nosotros decimos que si solamente se computara los fondos que paga la provincia a los efectos del salario, ese tope daría menos, estaría en 4.100, ¿no? Y parece que 400 pesos es poco cuando vos lo calculás en la cantidad de aumento que se dio, el aumento del 22% se va a un 31, 32 casi. Claro. Entonces, como todo suma, digamos, e incluso por una cuestión estacional, el mes de marzo es un mes en el cual la inflación habitualmente sube, impulsada especialmente por el inicio de clases, evidentemente pareciera poco razonable que se utilicen este tipo de artimañas, que no vienen del gobierno de Omar Perotti, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Es una discusión histórica, digamos, claro, porque es una concesión a las entidades propietarias. Claro. Evidentemente todo este tipo de cálculo, digamos, o sea, donde vos no cambiás la norma, pero inflar la base de cálculo es una concesión a las entidades propietarias. Se toma el bruto y no se toma el neto. Para nosotros, cuando discutimos paritarias, en todos los medios sale cuánto gana un docente, sale el neto, no sale el bruto. Para calcular el monto de las cuotas usa el bruto, que obviamente es más grande porque es sin descuento. O sea, es todo un esquema, digamos, un armado en el cual se permite que se inflen los montos que se toman de base para calcular la cuota, digo. Entonces, en ese sentido, si bien, como decías vos, en algún momento en algunos sectores hay una lógica empresarial, no entendía por qué sea así tampoco, porque es una actividad que está altamente subsidiada por el Estado. Bueno, eso para que, es el 80% de los casos. Para aquellos que no están al tanto, y de paso me ilustro yo también, porque no sé las proporciones exactas, pero ¿cuánto de la educación privada es subvencionada por los estados? Que reciben algún tipo de subsidio en la provincia de Santa Fe es más del 90%. 90%. Más del 90%. ¿Y esto por qué pasa? Porque sacando las religiosas de lado, bueno, que aquí hay un tema, ¿no?, que hasta la Constitución Nacional dice que este es un país... Pero Santa Fe tiene una tradición, la provincia de Santa Fe tiene una tradición de mucha injerencia de parte del Estado en la educación privada. Otras jurisdicciones lo tienen al revés, digamos. Pero a lo que voy es, si me decía más del 90%, ¿no? A ver, si no subsidia la provincia, ¿no se pueden pagar sueldos?
¿O sí se pueden No, pagar solo? no se No podría, se pueden pagar. de ninguna manera. Para que vos te una idea, Tony, en el presupuesto de la provincia de Santa Fe, en el del año pasado, digamos, o sea, no en el que se aprobó hace poquito, que tiene que ser más, la provincia les transfiere al sector de la educación privada por año 130.000 millones de pesos. Claro. 130.000 millones de pesos. Es un montón de plata. En otras provincias, ¿cómo es la proporción? ¿Cuánto es? No sé En Córdoba es similar, en provincia de Buenos Aires un poco menos, en Capital Federal es al inverso, le transfiere mucho menos. Capital Federal, por ejemplo, se caracteriza por tener una educación privada mucho más, si se quiere, vinculada a ese corte empresarial que vos decías antes. Ahora, no, esto no lo digo peyorativamente, sino, pero, a ver, como, porque, a ver, para analizar la situación, pero si estamos hablando de educación privada, ¿no debería regirse por la lógica empresarial? Porque después tener educación pública, el que quiere elige la educación pública. No, porque en realidad no existe, nosotros llamamos educación privada, no existe, Tony. Claro. La educación es pública. La educación es pública, no existe la educación pública y la educación privada. No es como en otros países donde en otros países Está directamente liberado. Claro. No, en Argentina no existe la educación privada. Existe la educación pública, que tiene la gestión oficial y la gestión privada. Pero en realidad lo más parecido sería una concesión de un servicio que te da el Estado, digamos, ¿no? Que vos podés gestionar y a su vez te lo subsidia. Porque el Estado al no poder el Estado delegar, digamos, puede delegar la prestación del servicio, lo que no puede delegar es la titularidad, digamos. Entonces en ese contexto surge el derecho de las organizaciones y de los establecimientos a recibir subsidios de parte del Estado. Claro. El viejo coletazo, digamos, de la discusión entre laica y libre. La discusión entre laica y libre tenía dos en la época de Frondizi. esenciales. Sí. Exactamente. Pero la primera pata era que no era una cuestión de plata, era una cuestión de si una institución privada podía emitir un título con validez oficial. ¿No? Que esto es lo que la gente siempre se olvida, digamos, y caemos en el tema de los subsidios. Pero la primera discusión fue esa: si una institución privada podía emitir un título que valiera igual que un título oficial. Acabado que fuera eso, digamos, que se terminó esa discusión, atrás vinieron los subsidios. Claro. Y ahí empezó Santa Fe, tiene esta particularidad, digamos. Entonces no deberían comportarse, digamos, con esa lógica empresarial, porque en realidad si la participación del Estado, la escuela no podría funcionar. Claro. Eso también explica la participación de SADOP en la paritaria, por ejemplo. Claro. Porque varios dicen eso, ¿no? Como un gremio privado. Claro, sí, exacto. Porque las paritarias de la docencia argentina son paritarias laborales, pero también son paritarias políticas. ¿En qué sentido son políticas? En realidad no son paritarias típicas, no es una paritaria empleador contra trabajador, digamos, ¿no? Como puede suceder en otro campo. Los compañeros de la asociación bancaria, por ejemplo, tienen con sus empleadores, con los dueños de los bancos. Sí. En la República Argentina, la paritaria federal docente, la más famosa, que junta CETERA, SADOP, SEA, MET y UDA, la junta con el Estado. Pero es una paritaria política, porque en realidad, por ejemplo, el Estado Nacional no tiene escuelas, o sea, nunca es empleador. Claro, sí. El Estado Nacional no tiene escuela, es una paritaria política, fija un salario mínimo federal para todo el país. Las paritarias provinciales son réplicas de esos. Porque si vos no incluyeras a la educación privada, te quedás con el 30% del sistema afuera. Claro, sí. Interesante esto que no se explica habitualmente en los medios de comunicación. Tema salarial. Ya acordaron cierto salario con el gobierno provincial. ¿Puede volver a recrudecer la lucha? Porque, a ver, la inflación sigue, ¿no? Evidentemente el peso se devalúa. El esquema de paritario que se aprobó prevé un 22% en marzo y un 8% más en mayo. ¿Ah? Eso, más allá de que también tiene dos tramos en septiembre y en agosto y en septiembre. Pero vamos a acotarlo al primer semestre, digamos, que es la negociación corta, que está armada como en dos partes, las paritarias, si vos te fijas. Tiene una negociación más corta y una negociación un poco más larga que la de septiembre-octubre. La negociación corta, que es esto 22 y 8, habla de un 30 en el primer semestre. ¿Ah? Eso se calculó sobre una base promedio de inflación de 5 puntos mensuales. Si no aguanta los 5 puntos mensuales, o sea, si eso quiere decir que si la paritaria pasa a los 30 puntos, nosotros vamos a tener que volver a pedir la reapertura en el primer semestre. Si aguantan los 30 puntos, iremos viendo mes a mes. Cuando se empezó a discutir, la provincia o los estados, no solamente la provincia, planteaban discutir en
en una línea que vaya entre el 3,5 y el 4. Los gremios planteábamos discutir en una línea que vaya en el orden del 5. Se logró imponer este criterio. Ahora, si se desmadra todos sabiendo que si se desmadraba la cuestión inflacionaria, vamos a tener que pedir la reapertura de la paritaria. No hay otra solución. Y la verdad es que en la Argentina la inflación es una montaña rusa. Un día te pone allá arriba y te pone abajo. Marzo va a venir más alto, seguramente, y la expectativa es que abril venga más bajo, ¿no? La expectativa de la ciudadanía debería ser que venga más bajo, porque si no, si empezamos en una espiral en la que todos los meses va a ser un punto más de inflación, en diciembre terminamos en el 100, y sí, no tenés otra posibilidad. Así que mientras aguante el 30 estamos bien, y si no hay que pedir la factura, claramente. Gracias por el contacto, Martín. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós.